Vincent van Gogh. Un nombre que hoy simboliza el genio artístico, pero que en su tiempo fue el de un pintor luchador, incomprendido y atormentado por sus propios demonios. En solo una década creó más de 2000 obras, pero solo vendió una pintura antes de su trágica muerte. Esta es la historia de su vida, sus luchas, sus amores y las personas que moldearon su camino. Vincent Willem van Gogh nació el 30 de marzo de 1853 en los Países Bajos. Le pusieron ese nombre en honor a su hermano mayor, quien nació muerto, una pérdida que marcó a su familia. Su padre era un reverendo protestante, y Vincent creció en un hogar estricto y religioso. De niño era callado e introspectivo, pero en su adolescencia trabajó como marchante de arte, maestro e incluso misionero. Aunque fracasó en la mayoría de estas carreras, parecía que no podía encontrar su lugar en el mundo. Vincent solo comenzó a pintar a finales de sus 20s, cuando decidió dedicarse completamente al arte. Sus primeras obras, como Los comedores de patatas, eran oscuras y sombrías, influenciadas por la pobreza que observaba a su alrededor. En 1886 se mudó a París, donde conoció a pintores impresionistas como Paul Gauguin y aprendió sobre colores más brillantes y pinceladas más sueltas. Pero incluso en el mundo del arte se sentía un extraño. Sufría de cambios de humor extremos, posiblemente debido a un trastorno bipolar, epilepsia o intoxicación por plomo de sus pinturas. Van Gogh anhelaba el amor, pero sus relaciones fueron trágicas. Se declaró a su prima Kivos, quien lo rechazó. También se enamoró de Sienne Horneck, una mujer pobre con un hijo, pero su relación terminó en desesperación. A lo largo de su vida, dependió emocional y financieramente de su hermano menor, Theo, quien fue su mayor apoyo. Sus cartas nos dan una visión de la mente de Vincent, sus sueños, sus luchas y su insoportable soledad. Theo no solo le daba dinero, sino que sacrificaba su propia vida por Vincent. Aunque su situación financiera no siempre era estable, intentó promover la obra de su hermano en la escena artística de París, aunque con poco éxito. A pesar de sus luchas personales, el estilo artístico de Van Gogh floreció. Su uso de colores audaces y pinceladas expresivas creó obras maestras como La noche estrellada, Los girasoles e irises. Uno de los aspectos más llamativos de la obra de Van Gogh era su pincelada, dinámica, gruesa y llena de vida. Sus trazos no eran solo marcas en el lienzo, sino expresiones de su estado emocional. Van Gogh también era un maestro del color. Pero a diferencia de los impresionistas, que buscaban capturar la luz en momentos fugaces, Van Gogh usaba el color como una herramienta emocional. Sus famosos amarillos, azules y rojos no eran solo elecciones visuales, sino símbolos de su estado de ánimo, su conexión con el mundo y su búsqueda de significado en una vida a veces caótica. Aunque hoy se le considera un pionero del postimpresionismo, su enfoque no fue ampliamente aceptado en su época. Su uso audaz del color y su intensidad emocional contrastaban con los estilos tradicionales. Durante su vida, expuso en pocas galerías y recibió poco reconocimiento. La mayoría de los críticos y el público consideraban su arte demasiado crudo e indomable. Él mismo expresaba su frustración en sus cartas, mientras luchaba con la soledad y problemas de salud mental que solo empeoraron con el tiempo. Vendió solo una pintura en su vida, El viñedo rojo, por 400 francos. Hoy, sus obras valen millones, pero en su época fue visto como un loco. En 1888, Van Gogh invitó al artista Paul Gauguin a vivir con él en Arles, con la esperanza de crear una comunidad artística. Pero su amistad fue volátil. Tras una fuerte discusión, Vincent sufrió una crisis y, en un momento ahora infame, se cortó parte de la oreja. Algunas teorías sugieren que no lo hizo él mismo. Algunos creen que Gauguin, un hábil esgrimista, podría haberlo herido en una pelea. Nunca sabremos qué pasó exactamente. Este evento marcó un punto de inflexión. Gauguin dejó Arles de inmediato y Van Gogh fue hospitalizado. Nunca volvieron a verse. A pesar de su distanciamiento, Van Gogh seguía admirando a Gauguin.
Escribió sobre él en cartas e incluso pintó autorretrato con la oreja vendada, que algunos creen fue un sutil homenaje a su tiempo juntos. Gauguin, sin embargo, hablaba de Van Gogh con sentimientos encontrados. A veces lo elogiaba, otras veces lo describía como un loco. En años posteriores, incluso exageró el incidente de la oreja, afirmando que Vincent lo había perseguido con una navaja. Sin embargo, también reconocía el genio de Vincent. Años más tarde escribió: Van Gogh era un loco, pero uno de esos locos que están más cerca de la verdad que nosotros. En 1890, Van Gogh se mudó a Auvers-sur-Oise, donde pintó algunas de sus obras más inquietantes. El 27 de julio, fue encontrado con una herida de bala en el estómago. Murió 2 días después. La historia oficial dice que se disparó a sí mismo, pero algunos historiadores lo cuestionan. Dispararse en el estómago es un método extraño para un suicidio, y logró caminar de regreso a su posada, a casi 1 kilómetro de distancia. Algunos creen que fue disparado accidentalmente por jóvenes locales que lo acosaban y que él aceptó la culpa para protegerlos. Sea cual sea la verdad, el mundo perdió a un genio ese día. Murió 30 horas después, el 29 de julio, con Theo a su lado. Sus últimas palabras registradas fueron: La tristesse durera toujours. La tristeza durará para siempre. Theo, devastado por la muerte de Vincent, nunca se recuperó. Falleció 6 meses después, consumido por la enfermedad y el dolor. Su esposa, Johanna van Gogh-Bonger, jugó un papel crucial en la preservación del legado de Vincent. Publicó sus cartas y promovió sus pinturas, lo que llevó a su fama póstuma. Al final, Vincent y Theo fueron enterrados uno al lado del otro en Auvers-sur-Oise, Francia, sus tumbas como símbolo de un lazo fraternal que marcó la historia del arte. Amantes del arte y admiradores de Van Gogh de todo el mundo visitan las tumbas para rendir homenaje. A menudo, la gente deja girasoles como tributo a la famosa serie de pinturas de Vincent. Hoy, Van Gogh es celebrado como uno de los mayores artistas de la historia. Su dolor y pasión viven en cada pincelada, recordándonos que el verdadero arte a menudo nace del sufrimiento. ¿Qué opinas de Van Gogh? ¿Conocías su trágica historia?